Muy bien, compañeritos, continuamos. Miren, estaba hablando de que el músculo, ¿verdad?, produce movimiento. ¿De dónde sale esa energía? Bueno, esa energía que alimenta al músculo y a todos los órganos corporales se deriva de una sustancia que se llama ATP. Energía es calor prácticamente. Con el calor, las reacciones del metabolismo, las reacciones de las proteínas, las reacciones que hay en los músculos y en todos los órganos pueden llevarse a cabo. Sin ese calor de activación, sin ese calor que es necesario para precisamente activar los sistemas enzimáticos, pues no se llevan a cabo las funciones químicas, bioquímicas, fisicoquímicas y fisiológicas del cuerpo. Entonces el ATP es una sustancia muy importante. Este ATP, ¿verdad? Es una fuente de energía para las fibras musculares, para que ocurra esa contracción cuando se necesite, cuando ocurre. ¿Y cuándo se necesita? Pues todo el tiempo. Todo el tiempo, desde que naces hasta que fallece una persona. Pues esa energía la aporta el ATP. Este es el principal fuente energética, es la que se almacena en las fibras musculares. Sin embargo, el músculo no tiene demasiado ATP, y si lo tiene, pues se agota con gran rapidez cuando el músculo trabaja y se requiere un aporte continuo para la actividad muscular. Por ejemplo, en un ejercicio muy intenso, en una actividad física que te demande mucho, por ejemplo la albañilería, ¿sí?, se agota con rapidez ese ATP. Por lo tanto, hay otras sustancias aparte del ATP que le dan energía al músculo. Pero bueno, voy a describir un poco este ATP y de dónde se obtiene a continuación. Bueno, compañeros, retomando. Miren, este ATP es una molécula parecido a esto. Esta es una representación en dos dimensiones de esta molécula. Tiene una sustancia que tiene mucho nitrógeno. Esta sustancia azul se llama adenina. Tiene este azúcar que se obtiene obviamente de la alimentación, se produce también por el cuerpo humano, que también está presente en el ARN, se llama ribosa. De hecho, la adenina también son sustancias que tiene nuestro ADN, también lo conforman estas dos sustancias, adenina con mucho nitrógeno, y en esta forma son dos moléculas que forman anillos cíclicos. Esta otra que también forma una estructura cerrada que se llama ribosa, que es un azúcar. A estas dos se les llama adenosina. Estas dos juntas, ¿sí?, la azul y la roja, la adenina y la ribosa, se les llama adenosina. Es uno de los nucleótidos que forman a los ácidos nucleicos también, pero en este caso van a dar origen al ATP. ¿Qué más tiene el ATP? Tiene 3 grupos fosfato, en cuyo centro hay fósforo, que está unido con una alta energía a átomos de oxígeno. Bueno, entonces por esta razón se llama la molécula que estamos viendo adenosin trifosfato. Entonces, aquí entre estos fósforos, para que se puedan mantener unidos unos con otros, se acumula energía. De tal manera que cuando un fósforo se pierde, la molécula se rompe. Por ejemplo, aquí como se está señalando, nos da a entender, se va a liberar una enorme cantidad de energía. Y esa energía es calor de activación para sistemas enzimáticos. Y esos sistemas enzimáticos producen una cascada de reacciones químicas en muchas partes del cuerpo, prácticamente en todos los órganos y sistemas. Y esto pues es muy evidente en los músculos. Requieren como un principal suministro de activación energética de sus sistemas enzimáticos, pues este desprendimiento de calor del ATP. Cuando repito, el ATP libera uno de sus grupos fosfato.
Dice la literatura que el ATP es una molécula que se forma en las mitocondrias. Estábamos estudiando al principio del semestre la estructura de la célula y ya en la secundaria y en la primaria la viste que las células animales sobre todo tienen muchas mitocondrias y los músculos pues tienen más porque se ocupa más ATP. El ATP ahí se produce. Cuando se hidroliza, es decir, cuando llegan las moléculas de agua y rompen el ATP, ¿sí? Este ATP libera calor. Entonces, fíjate para qué es importante el agua que te tomas a diario. Sirve para liberar la energía que contiene el ATP. El agua en sí misma no es una sustancia energética, pero provoca la hidrólisis del ATP. Hidrólisis significa romper moléculas a partir de la acción del agua. Entonces, el agua llega, hace su acción hidrolítica, libera entonces fósforo y en ese momento es cuando también aumenta el calor. Por eso una persona que hace ejercicio intenso, que corre, que camina, que tiene un trabajo muy intenso donde se mueven mucho sus músculos, ¿qué significa? Que su ATP está transformándose en ADP. De tener 3 moléculas de fósforo pasa a tener 2 moléculas de fósforo. De llamarse adenosín trifosfato, ahora se llama adenosín difosfato con D de dedo. ¿Por qué? Porque en el proceso, cuando el agua llega, esa agua que consumimos, que nos tomamos, sirve para romper el último enlace fosfato y liberar fósforo y liberar energía. Es como cuando estalla algo, cuando libera energía. Estalla una bomba, libera energía. Lo vuelvo a repetir, estalla un recipiente con gas, libera energía. Esto es igual, obviamente, a una escala infinitamente menor dentro de tus células y más que nada a nivel molecular, porque estas son moléculas. Entonces, cuando se libera calor, se produce energía, aumenta tu temperatura. Por eso una persona que corre intensamente, que juega un deporte de alto impacto, que hace zumba, que baila, que camina muy veloz, etc. Por eso una persona aumenta su temperatura corporal, porque precisamente este proceso libera la energía que los músculos necesitan. Finalmente, aquí estamos hablando del sistema músculo-esquelético. Esos músculos necesitan mover al esqueleto y toman la energía de donde todos los demás órganos de tu cuerpo la toman, que es a partir del ATP que producen las mitocondrias que vienen dentro de las fibras musculares. Dice entonces el texto: como resultado se libera un átomo de fósforo y se forma adenosín difosfato. De adenosín trifosfato a adenosín difosfato por un proceso que se llama desfosforilación hidrolítica. Esta desfosforilación hidrolítica es quitar un fósforo de la molécula original de ATP por hidrólisis, es decir, por acción del agua. Como resultado, se libera energía, se libera fósforo que va a ser usado otra vez para formar más ATP, ¿sí? Para que no se agote, no te quedes en cero de ATP. Y además se liberan otras sustancias como dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lo exhalamos cuando en el proceso respiratorio, pues precisamente llevamos a cabo la expulsión de el aire que ya está desoxigenado, ya no es oxígeno, el oxígeno ya la consumimos, nos sirvió para transformar también glucosa en ATP, el agua también ayuda y liberamos energía, liberamos calor, liberamos fósforo y expulsamos fuera de nuestro cuerpo dióxido de carbono. El dióxido de carbono no debe estar en grandes cantidades en el cuerpo, por lo tanto se elimina porque podría producir acidosis metabólica, lo cual pues vendría a cambiar el pH interno de tus tejidos y provocar
un daño a los sistemas enzimáticos que necesitan cierto pH. Bueno, eso ya es extra lo que te estoy diciendo. En fin, aquí la idea central. ATP, la molécula que da energía, está formada por 3 fósforos. Cuando uno de ellos, por la acción del agua, se libera, es cuando se produce calor y entonces el músculo tiene ese calor. Es una cosa que activa, que va a dar origen a una serie de diferentes moléculas, enzimas, vías, rutas, donde el músculo empieza a contraerse, a expandirse, a autorregularse, etc. ¿Sale? Es el ATP de alguna manera una sustancia como lo es un ocote para una fogata. El ocote libera cierta cantidad de calor para que todo el material que se esté quemando, como puede ser leña, cartón, etcétera, los chilangos, por ejemplo, con todo respeto, ¿verdad? Llantas, ¿verdad? Que se queman, pero a partir de una fuente de calor original. En este caso puede ser un ocotito. Hay unos que utilizan estopa, otros que utilizan algún cartón, algunas ramitas muy secas, etcétera. Pues eso es más o menos el ATP. No tan similar, pero es para que te lo imagines. El ATP es un iniciador, aumenta la cantidad de calor, libera esa energía y entonces empiezan a ocurrir las demás reacciones químicas que son, compañero, te estoy hablando de 50,000 millones de reacciones por cada segundo en tu cuerpo. 50,000 millones de reacciones por cada segundo se llevan a cabo en tu cuerpo. ¿Cómo le hicieron para calcular tantísimas reacciones? Quién sabe, la verdad. Han de haber sido estudios muy extensos. Esto ha de haber sido una aproximación, pero una aproximación basada en datos científicos, obviamente. Entonces, el ATP es fundamental para que muchas de esas reacciones tengan la energía suficiente. Sin ATP no podría sobrevivir nadie. Por eso es bueno consumir glucosa, porque la glucosa da origen al ATP, pero no en exceso. Bueno, compañeritos, vamos a ver, cuando falta el ATP, ¿qué podemos, qué otras rutas pueden ser y qué otras sustancias pueden ser las que nos aporten esa energía? Porque como decía la diapositiva anterior, no toda la energía sale del ATP. Es la principal, es la primera, es la que arranca, es el modelo a seguir, etcétera, pero no todo sale del ATP. Hay rutas alternas, sobre todo para los que se ejercitan mucho, para los que hacen actividad intensa. Lo veremos obviamente en un siguiente video.